Buenas noches Latinoamérica, ¿cómo están? Para mí es un placer presentar un nuevo debate Diálogo UCI, esta vez desde Lima, Perú, vía Facebook Live, y aquí con dos grandes amigos, con Alejandro Formanchuk, con Aldo Altamirano, con quienes vamos a conversar sobre lo que tanto nos apasiona, la comunicación interna, pero por supuesto, respetando la filosofía Dialogus, vamos a compartir, vamos a esperar también sus preguntas, sus ideas, todo lo que quieran preguntar a Alejandro, aprovechemos que Alejandro está aquí en directo. Y por supuesto sobre comunicación interna. ¿Cómo están Alejandro, Aldo? Bienvenidos, Muy gracias por bien, aceptar la conversación. muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en esta nueva edición de Diálogos. Y bueno, y aquí en Lima, que siempre es un placer estar en esta ciudad, así que bueno, muy feliz de compartir este espacio. Sí. Bueno, acá también súper bien, con dos grandes expertos en comunicación. Hoy día vamos a hablar de planificación, así es que recuerden que pueden compartir sus dudas, sus preguntas por la página, los comentarios de la transmisión. Yo lo voy a estar leyendo algunos y se los voy a transmitir a Alejandro para que pueda contestarlos. Así que no se pierdan de preguntar lo que ustedes deseen. Planificación en comunicación interna. Justamente Alejandro, eso es lo que te ha traído o lo que te está llevando por un tour por toda la región. No sé, cuéntanos de qué se está Sí. tratando exactamente el workshop. Bueno, lleva el título de planificación en comunicación interna, pero no sé si nos puedes explicar para iniciar el debate de una vez. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, casualmente hoy, aquí en este hermoso edificio de Securitas, en la torre, en el último piso, hicimos el workshop sobre cómo diagnosticar, cómo planificar y cómo medir la comunicación interna, tres ejes muy importantes para un comunicador. Y bueno, como vos decís, casi es un tour esto, ¿no? De una gira, porque lo hemos dado en Córdoba, luego en Santiago de Chile, en la ciudad de Buenos Aires, en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra, ahora aquí en Lima. Mañana estoy viajando para Ecuador, lo vamos a hacer en Quito, en Guayaquil, luego en Bogotá, Medellín, Cali y México. O sea, vamos a recorrer toda la región. Perfecto. ¿Y cómo sientes en la región Ujú. que los comunicadores están viendo la importancia de planificar la comunicación interna? ¿Cómo estás sintiendo eso? Porque creo yo que lo que ha estado ocurriendo, lo que viene ocurriendo es que el rol del comunicador interno durante mucho tiempo se ha vuelto muy operativo o se volvió Ujú. operativo, ¿no? Ujú. Ahora está teniendo un rol más estratégico, un rol más de gestión y en eso, por supuesto, la planificación es importante. ¿Cómo está sintiendo la región este tema de la planificación de la comunicación interna? Bueno, me encanta lo que decís de repensar un poco la profesión del comunicador. Muchas veces, por ahí lo primero que sucede en una organización es que el rol del comunicador termina siendo el de gestor de medios. Que no está mal, pero muchas veces se limita solo a eso. Yo a veces digo que es casi como que se reduce nuestra tarea a ser una agencia de noticias internas, donde tenemos que emitir información y publicar. Y eso a veces hace que perdamos la otra parte, que también es muy interesante, que es la parte de pensar estratégicamente cómo generar transformación dentro de una organización. Por eso muchas veces la invitación es ver si por ahí ciertas tareas operativas Uh -huh. las podemos ir o tercerizando o delegando dentro de la organización para enfocarnos justamente en este rol más estratégico de poder pensar la comunicación interna más allá del operativo, que sería más allá de lo mediático. No porque esté mal hacer medios, está perfecto ocuparse de los medios. El problema es cuando uno solo se ocupa de eso y lo que por ahí muchos de ustedes que están haciendo comunicación interna por ahí sienten es que muchas veces cuando uno dice que es comunicador interno se lo vincula inmediatamente con hacer medios internos. Uh -huh. Entonces mostrar, bueno, no, de que en realidad también hay otras cosas y otras formas de hacer comunicación interna que trascienden lo mediático. Y en la región, bueno, por suerte, cada vez este concepto como va aprendiendo más. Obviamente siempre hay diferencias porque la comunicación interna como que también va madurando con sus ritmos, entonces por ahí hay organizaciones o ciudades o incluso países que ya están pensando la comunicación interna desde otro lado, hay otros que por ahí están en una etapa más inicial, con lo cual tienen que ir quemando etapas, pero lo bueno es que estamos todo empujando, ¿no? Como para cada vez la comunicación interna volverla algo más estratégico y más valorado por las organizaciones. ¿Y por dónde empezar algo, una planificación de la comunicación? ¿Por dónde empezar un plan de comunicación interna? Bueno, una de las cosas que dijo Ale hoy día y que es muy importante es que
O sea, primero que nada, el área de comunicación interna no tiene un objetivo per se, es un objetivo, tiene que dar soporte a los objetivos de las empresas. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que hay muchas empresas que no tienen esta práctica de planificar ni de ponerse objetivos, sino es más un poco como el olfato de los gerentes para seguir. Entonces ahí también nos ponen un poco en aprietos porque, bueno, ¿en base a qué nosotros vamos a planificar la comunicación? Entonces yo creo que en la medida en que, digamos, la cultura de la planificación estratégica, no solo de comunicación, sino de negocios de las empresas, se vaya fortaleciendo, nosotros como comunicadores internos vamos a tener más insumos para poder, eh, digamos, dar un aporte mucho más claro y evidenciar obviamente, evidenciar obviamente los resultados. Entonces, ahora, por ejemplo, te hago la consulta, ¿no? Hay muchos, como tú dijiste, la empresa a veces nos raya tiene que rayarnos la cancha para poder empezar. ¿Cómo empezamos a convencer a los gerentes de que tienen que tener esa cancha rayada? Porque si no, en realidad nosotros podemos jugar hasta en los vestidores y no nos vamos a dar cuenta si vamos a meter un gol. O sea, Claro. porque empieza desde ahí, empieza de la necesidad, ¿no? Cuando un gerente, en lugar de decirte, ah, tú eres de comunicación interna, toma la foto, a pasar a decir, mira, tengo este problema porque no logramos implementar este proyecto. ¿Cómo hacemos para que aterrice? Bueno, una gran pregunta. Yo creo que lo primero es derribar un mito que yo creo que no es que hay una confabulación mundial en contra de los comunicadores internos, ¿no? Que a veces no se nos valora, no nos dan apoyo. Bueno, no es que hay una confabulación. Yo creo que a veces quizá el primer trabajo que por ahí a veces no le prestamos mucha atención como comunicadores internos es a saber vender lo que hacemos en una organización. Muchas veces la organización no sabe realmente para qué estamos o la cartografía que le marcamos tiene las fronteras demasiado borrosas, entonces dice, bueno, harán los eventos, harán la organización, escribirán, sacarán fotos, hacen el diseño, hacen coaching, escriben. Entonces a veces como que... Entonces yo creo que lo primero es definir para qué estamos en una organización. Y ahí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Depende cada uno con sus recursos, con sus capacidades, con sus posibilidades, realmente qué es lo que le puede brindar a la organización. Y hacer mucho marketing de eso. O sea, a todos les tiene que quedar claro y tienen que entender para qué estamos en una organización y cuál es el servicio que nosotros le podemos brindar a esa organización. Creo que ese es el primer punto. Y lo otro, lo que vos mencionabas, que hoy estuvimos compartiendo en el workshop, que desde mi punto de vista, comunicación interna no tiene ningún objetivo. ¿No? A mí a veces me preguntan, bueno, vamos a definir juntos los objetivos del área. Y yo digo, no hay objetivo del área. El objetivo es uno solo, que es ayudarte a alcanzar objetivos de empresa a través de estrategias de comunicación. Porque objetivos en sí mismos de comunicación interna, yo siento que es como una agencia de publicidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una agencia de publicidad? Ninguna. ¿Vender más? No. Porque quizá la empresa no quiere vender más, quiere vender menos o quiere vender otra cosa. Entonces, el objetivo es de quien nos golpea la puerta, ya sea que trabajemos, en mi caso, como externos, consultores, o que trabajemos in company. Entonces creo que ese es como el primer mensaje importante, mostrarle a la organización que estamos 100% al servicio de ellos, que no tenemos objetivo, y yo siempre digo que más que hacer comunicación, nosotros lo que hacemos es alcanzar objetivos a través de la comunicación interna, que es diferente, ¿no? Es como poner el objetivo organizacional en primer plano. Entonces yo creo que cuando este mensaje los líderes lo empiezan a entender, ya ven que en realidad no es que nosotros tenemos el objetivo, por ejemplo, de hacer una revista, o el objetivo de organizar reuniones, o el objetivo de hacer una red social interna. Yo digo, la verdad que no deberían ser objetivos de comunicación. El objetivo es otro. Nosotros quizá ahí decimos, quizá para alcanzar este objetivo convenga que tengas una reunión, convenga crear una red social interna, pero digamos, yo creo que la base es justamente mostrarnos que estamos al servicio y ahí sí, quizá nosotros presionar un poquito de decir, dame un objetivo. Y cómo ir creciendo en esto, yo creo que esos objetivos que pedimos tienen que ser objetivos fuertes. ¿A qué me refiero con objetivos fuertes? Que no nos pueden pedir el objetivo. A ver, no es que no nos pueden pedir, pero creo que tiene sabor a poco si el objetivo es queremos que nos ayudes a que los mensajes lleguen. Queremos que nos ayuden a que los mensajes se comprendan. Queremos que nos ayudes a que... Porque yo digo, la verdad que hacer llegar los mensajes no es tan difícil. Hacés medios, escribís de modo más o menos claro y lo emitís y la gente el mensaje le llegó si la tenés ahí. El objetivo yo creo que tiene que ser estratégico y tiene que ser, no quiero que el mensaje llegue.
Yo quiero que la gente, por ejemplo, no sé, tenga más sentido de pertenencia con la organización, por decir algo. Y ese yo creo que son objetivos interesantes, que es lo que nosotros creo que tenemos que pedir. Después, quizá para que haya más sentido de pertenencia, quizá un objetivo intermedio del área es, bueno, yo tengo que lograr que el mensaje llegue, tengo que lograr que el mensaje se entienda, pero eso no como objetivo final, eso como objetivo intermedio para lograr el gran objetivo de la organización, que por ejemplo puede ser crear más sentido de pertenencia. Entonces yo creo que al momento de pedir objetivos o de estar atento a los objetivos, creo que hay que pedir toros grandes, o sea, toros grandes para torear, ¿no? Desafíos realmente importantes y frente a eso demostrar nuestro valor en la organización. Incluso creo que ahí hay una oportunidad bastante interesante porque también vas a encontrar empresas que se han planteado objetivos como organización pero no han hecho una planificación de cómo alcanzar esos objetivos. Ahora, Claro. si nosotros como comunicadores tenemos que asegurar que haya coherencia entre la organización, si esta organización dice que, por ejemplo, no es el banco que quiere tener la mejor atención al cliente, bueno, nosotros podemos también decirle, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en día? ¿Qué indicadores tenemos para empezar a tener la mejor satisfacción? ¿No? Entonces, de alguna forma, creo que, no sé qué opinas tú ahí, me parece que hay un vacío interesante que nosotros podemos llenar para no solamente pedir que nos den los objetivos, sino empezar a asociar ciertos objetivos que necesitamos para ser coherentes hacia nuestros consumidores, hacia nuestros diferentes stakeholders. No sé qué opinas. Sí, concuerdo con lo que decís. De hecho, por ejemplo, en lo particular, nuestra agencia tiene una característica y es que nosotros no hacemos medios. No hacemos revistas, no hacemos carteleras, no hacemos eventos, no redactamos, no sacamos fotos, no hacemos infografías, no diseñamos. No porque esté mal hacerlo, está perfecto hacer todos los medios. Pero nosotros siempre nos enfocamos más que en la parte mediática, justamente en lo que vos mencionás, en todo lo otro que se necesita para hacer comunicación interna. Entonces, desde luego que hay que hacer los medios y hay que hacerlos muy bien. Pero una organización, mi visión de la comunicación siempre fue que en una organización todo es potencialmente un mensaje. Todo es potencialmente significante. Con lo cual, cuando vos pensás en mejorar la comunicación interna, como vos bien decís, por ejemplo, la atención al cliente, hay que hacerle notar a la organización que claro, que tenés que tener mensajes coherentes, pero los mensajes que también da la organización van a estar dados por si te capacito o no te capacito, cuál es el salario que te pago, cómo es el layout, si te doy o no te doy recursos para trabajar, cómo es la oficina, un montón de cosas. Y uno puede decir, bueno, pero a ver, el salario, ¿por qué te metes con el salario? El salario es una decisión, no sé, de recursos humanos o de management. Claro, uno como comunicador interno, yo siempre digo, vos no vas a decidir el salario de alguien, simplemente le vas a decir a la organización que el salario es un mensaje, que las condiciones de trabajo son un mensaje. Entonces, por ejemplo, si uno busca instalar un tema, por ejemplo, no sé, esto, el sentido de pertenencia, es tener una visión total de decir, mira, no es que lo vas a mejorar solamente porque pegues cosas en la pared con una muy linda campaña. Eso está perfecto que lo hagas. Pero ojo, no es solamente eso. Tenés que buscar la coherencia con todo lo otro que la organización le puede estar emitiendo a ese empleado, por ejemplo, y que a veces puede entrar en contradicción porque, sí, veo que me dicen ciertas cosas en los medios, pero luego veo otras prácticas. Entonces, yo siempre digo que pensar que la comunicación interna es hacer medios, es lo mismo que pensar que hacer branding solo es hacer un logo. Claro. Y el logo es importante para construir una marca, pero hay muchas cosas más. Y por eso está muy bien lo que vos mencionás, que es hay que buscar una sinergia y uno como comunicador creo que tiene que tener esta visión estratégica de decir todo es un mensaje en una organización. Entonces vamos a mirar absolutamente todo para ver si encontramos coherencia. Muy interesante lo que dices. O sea, partamos del hecho entonces que absolutamente todo comunica. Aquello que incluso callamos o aquello que incluso no lo pensamos de manera estratégica, ¿no? Los líderes salen y paran comunicando no solamente cuando dicen algo, sino también desde su modo de saludar, desde su manera. Yo hace poco conversaba con alguien y le decía, ¿no? Hay dos maneras de hacer comunicación interna. Una, cuando la quieres hacer, y la otra cuando no. Cuando no la quieres hacer, igual hay, ¿no es cierto? Igual existe. Desde el guardia que te saluda a la entrada, desde cómo ves a los trabajadores en la empresa, en la organización. Y tiene mucho que ver la cultura, creo yo, la organización. Hace poco también, conversando con esa persona, me decía, en mi empresa no necesitamos hacer comunicación interna. ¿Por qué? Porque la cultura, me decía, la cultura de mi empresa es solamente números. Ok, pero para conseguir números, ¿no crees que hay que tener personal identificado, personal con sentido de pertenencia hacia la empresa? Ahí hay comunicación interna, ¿no?
Entonces, Alejandro, Aldo, les pregunto, ¿cuánto tiene que ver la cultura de una organización para el éxito o no de la comunicación interna? ¿O es que la comunicación interna tiene que generar el éxito de la cultura? ¿Cómo lo ven? Bueno, acá quiero compartirles una pregunta de nuestro amigo Hiroshi Lavado. Él le pregunta a Alejandro, ¿no? Si tú le pides los objetivos a las áreas de recursos humanos y te das cuenta que ese objetivo no está bien definido, ¿qué herramientas le presentas a los especialistas de recursos humanos para que mejoren sus niveles de madurez? Por ejemplo, bienestar. Te pide que lo ayudes con que vaya más gente a sus eventos. Con tu campaña de comunicación interna lo consigues. Pero ¿acaso no sería mejor que no solamente los ayudes para que vayan más participantes a sus eventos, sino para que busques un cambio de comportamiento? Sí, totalmente de acuerdo, claro. Yo creo que a veces el comunicador se lo llama únicamente para emitir. Ya está todo pensado, ayúdenos a comunicar esto. Y está bien, nosotros podemos desde luego ayudar en eso. Pero creo que muchas veces, como está muy bien planteada en esa pregunta, nuestro rol puede ser previo. No solamente ayudarte a comunicar, sino ayudarte a pensar lo que tenés que comunicar y si realmente tenés que comunicar y si realmente ese es el objetivo que tenés que llevar adelante. No porque uno sepa más que el de recursos humanos o el de seguridad e higiene o del CIO, no, sino porque uno a través de estrategias de comunicación y de herramientas de comunicación puede favorecer justamente el pensamiento organizacional, puede facilitar el debate organizacional y eso puede llevar a que antes de pedirte que me ayudes a comunicar, me ayudes a pensar en grupo qué es lo que tengo que comunicar o cuáles pueden ser los objetivos organizacionales. Yo tengo una visión con la comunicación interna que puede ser polémica y creo que a veces el comunicador interno tiene que ser el que menos emite en una organización. Yo creo que vincular a la comunicación con el emisor no es que esté mal, pero creo que también nos reduce a ser emisores. Y no necesariamente tenemos que emitir. Quizá el rol de un comunicador interno en un proyecto como este no es salir a emitir, es salir a facilitar los diálogos que le permitan a ese sector de la organización ellos mismos emitir correctamente. Es decir, empoderar para que el otro emita y facilitar el pensamiento para hacer lo que hay que emitir. ¿Como un consultor o algo así? ¿O un facilitador nada más? Claro, como un facilitador del diálogo, ¿no? Esto que vos mencionabas que te decía esta persona que decía yo no necesito hacer comunicación interna porque ya hay. Claro, la trampa de pensar así es porque cree que hacer comunicación interna es hacer una campaña, hacer una revista, hacer una red social interna tecnológica. Pero cuando uno le dice, mira, la comunicación interna es preexistente al rol del comunicador interno. Es decir, esté o no esté, hay comunicación interna. Pero ¿qué pasa? La comunicación no la está gestionando todavía, pero la tenés. ¿Por qué? Porque todo es significante. Hoy la gente se está llevando un mensaje de tu organización. Quizá por cosas que no planificaste. Ni siquiera que no las comunicaste, que no pensaste que eso podía ser potencialmente significativo. Y ahí entra lo que vos preguntabas, lo de la cultura. Para mí la comunicación interna es la cultura organizacional del movimiento. Es decir, que la comunicación interna debería ser una resultante de la cultura organizacional. ¿Por qué tiene que ser para mí una resultante? Llevémoslo al plano individual. Yo a él le puedo, no sé, le puedo enseñar cómo decir algo. Entonces yo digo, no, mira, cuando viene alguien y te ofrece un café, vos decís, gracias, por favor, buen día. Entonces yo le puedo enseñar cosas que tiene para decir, le mejoro su comunicación. Pero en realidad lo que yo tengo que trabajar es quizá por qué a él no se le ocurre, que no es el caso, pero a él por qué no se le ocurre decir buen día y por favor. Es decir, tengo que trabajar en analizar su personalidad para que lo que él diga no sea algo artificial, para que lo que él diga le nazca de su forma de interpretar o de entender el mundo. Esto mismo pasa a nivel de una organización. Yo creo que cuando se trabaja solo en la comunicación, la gente detecta rápidamente el artificio. Si eso entra en contradicción con tu cultura, dice, yo sé que ellos son así. ¿Por qué se hacen que son así? Me doy cuenta que hacen así porque se los impusieron, porque tuvieron un consultor en comunicación, pero ellos internamente son así. Entonces ahí es donde yo creo que hay que trabajar desde adentro. Lo divertido entre comunicación y cultura es que yo creo que tienen un proceso dialéctico. ¿Por qué? Porque la cultura uno la podría pensar casi en términos estructuralistas y ver que es una estructura estructurante estructurada. En definitiva, la comunicación va a ser estructurada por la cultura organizacional. Igual que cuando vos hablas, eso que decís está estructurado por tu personalidad.
Pero a la vez, la cultura puede ser modificada por la comunicación. Quiere decir que si vos cambiás prácticas comunicacionales, pueden intervenir en la cultura de la organización y también modificarla. Por eso creo que es interesante, porque no es que la cultura determina de forma unívoca la comunicación, sino que se da como un proceso también dialéctico donde vos, con intervención en comunicación, podés también intervenir sobre cultura. Pero acá yo haría un paréntesis. Uno interviene en cultura si te piden intervenir en cultura. Porque a veces no te piden intervenir en cultura. Te piden intervenir en lo que sale de la cultura hacia afuera, ¿no? Entonces, también hay que ver cada organización qué es lo que quiere. Pero desde la comunicación puedes hacer cultura, por supuesto. Claro, por eso que te decía que era como dialéctico, ¿no? Desde la comunicación puedes intervenir en la cultura, sí. Acá tenemos un comentario de Andrea Santamarina. Ella comenta que todo comunica, ¿no? Le toca vivir cerca de un caso de una institución que se esfuerza más por esconder bajo la alfombra los problemas antes que afrontarlos, ¿no? Por más incómodo que sean. La incoherencia entre el decir y el hacer puede llegar a ser un gran enemigo y todo un desafío para la comunicación interna. Entonces, encontrar alguna vez en alguna de las consultorías en las que se ha hecho alguna empresa que dice: Alejandro, arréglanos este tema con comunicación interna, pero no nos expongas esto que tenemos escondido bajo la alfombra. Bueno, lo que muchas veces pasa es que cuando te piden, entre comillas, una asistencia o un soporte en comunicación, yo creo que nosotros tenemos como una cuestión pendular como comunicadores internos. Algunos nos ven como que somos vendedores de humo. Nada, no sirve para nada, ¿qué van a hacer? Romántico, filósofo. Sí, bla, 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 ¿para qué? Va. Y otros nos ven como dueños de un poder mágico, que vos vas a saber qué decir y qué palabras pronunciar para que la gente tenga sentido de pertenencia. Y uno dice, no. Como el que arregla, ¿no? Claro, pasillo, haceme una campaña, claro, y poné fotos y colores para que cuando la gente lo vea tenga sentido de pertenencia. Imposible. Entonces creo que estamos o que no servimos para nada o que somos dueños de un poder de manipulación increíble. ¿Por qué? Porque todavía creo que, y esto es una tarea de docencia, que en el buen sentido que tenemos que hacer al interior de nuestras organizaciones, es mostrarles que la gestión en comunicación no se puede reducir a palabras, no se puede reducir a imágenes, a medios, que la transformación en comunicación, si alguien quiere una transformación real en intervención en comunicación, es mirar todo lo que puede ser un soporte de sentido. Y trazo un paralelismo con la comunicación externa. Si a mí me solicitan, bueno, queremos mejorar el nivel de fidelización de nuestros clientes con nuestra marca, hace una campaña, yo le voy a decir, como consultor integral, no le voy a decir, mira, no creas que esto te lo voy a mejorar con una publicidad o cambiando el logo, o no, tenemos que ver todo. El precio al que vendes el café, cómo me atiende el que me vende el café, si está caliente o no, si lo abro, si es comprado con Oxfam o no, cómo es el ambiente cuando entro, si estoy sentado, si funciona el Wi-Fi. Es decir, una batería de acciones. Y esto mismo pasa en comunicación interna. Cuando una organización a veces nos pide, queremos hacer algo, pero con esto no te metas, es como decirle, mira, no te podemos hacer una transformación solo con palabras. A ver, se puede hacer el intento. Contratá o hacerlo internamente a alguien que haga medios, no hay problema, inténtalo. Pero la transformación real tiene que ser con un montón de cosas que a lo mejor vos no lo tenés dentro de lo que pensás que es el anillo, el centro, sino que tenés que pensar en la periferia, en ese anillo periférico de cosas que son significantes y que en definitiva terminan generando o no una coherencia organizacional. Que desde lo discursivo a veces uno puede decir algo, pero si no transformas la práctica, no se va a cambiar. ¿Y cuál es el problema con la práctica? Cuando vos proponés una práctica, te dicen, no, yo no te contraté para que me digas qué hacer. Y uno dice, no, no te estoy obligando a que hagas nada, te estoy diciendo que si esa práctica sigue siendo visible, por más que te empapele la oficina con afiches, no va a haber transformación. Entonces la comunicación interna, pensándola por fuera de solamente lo mediático o lo discursivo. Entonces, claro, la comunicación tampoco es exclusivo de los comunicadores. La comunicación es digamos, pertenece a toda la organización y siempre estamos permanentemente comunicando. ¿Qué pasa cuando hay un buen comunicador, un excelente comunicador, pero tienes pésimos líderes, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? A pesar de eso, ¿es una organización que comunica bien? O definitivamente el tener el mejor comunicador del mundo, el contar con el mejor comunicador en una empresa, tiene que tener, por supuesto, el soporte del liderazgo, el soporte del líder, de alguien que secunde
lo que está haciendo o lo que no está haciendo el comunicador, ¿no? Claro. Por eso algunos dicen, y bien lo dicen, el principal comunicador de toda empresa es el líder. ¿Qué relación hay en eso entre comunicación y líder? Absoluta. Mira, cuando yo armé la agencia más o menos hace 15 años, me morí de hambre muchos años. Por culpa de eso que vos decís. ¿Por qué? Porque claro, agencia de comunicación, nos llamaban los clientes, hola, sí, ¿nos pueden cotizar una revista? No, no hacemos. Hola, sí, queremos hacer una campaña, ¿nos pueden hacer afiches? No, no hacemos. ¿Nos pueden redactar una nota? No. ¿Nos pueden organizar una fiesta? No. ¿Alguna vez te preguntaron qué hacía? O sea, claro. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Entonces, claro, ¿qué haces cómo haces comunicación interna si no me podés dar un servicio? Le digo, no te lo podemos dar. ¿Por qué? Porque justamente lo que vos mencionabas, no porque esté mal esos servicios. Hay un montón de agencias que lo pueden hacer y muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros trabajamos desde hace 15 años con esta visión que cada vez está creciendo más, por suerte? Le explicábamos que está buenísimo los medios, pero no puede haber buena comunicación interna si la gente se comunica mal. Por eso para mí la comunicación interna tiene que estar casi fuera del área de comunicación interna, porque los que tienen que ser buenos comunicadores internos no es el comunicador interno. Tienen que ser, desde luego, los líderes, los mandos medios, las jefaturas, obviamente todo el personal de una organización. Generalmente cuando uno hace un diagnóstico de comunicación, y muchos de ustedes que por ahí están mirando les pasó, uno le pide a la gente que evalúe la comunicación mediática y generalmente te dicen bien, me gusta la revista, me gusta el intranet, me gusta la newsletter. Ahora pueden decir, bueno, y a nivel global, más o menos, ¿qué opinás? No, la comunicación. Pues decir, pero ¿cómo? ¿Me evaluaron bien los medios, pero la comunicación interna no? Ese gap es toda esa comunicación que, por ejemplo, se genera en la práctica cotidiana. Nadie renuncia a una empresa porque no le gusta la revista interna. Nadie renuncia porque dice, no, mira esa cartelera, está desactualizada hace 2 meses, me voy, chau. No, me voy porque la intranet tiene 5 links que no funcionan. No, si vos renuncias, entre muchas cosas es por un problema de comunicación, pero con tu líder, con tu jefe o con tu gerencia, porque sentís que hay problemas profundos, y ahí es donde justamente te digo, este mensaje que nosotros veníamos dando hace 15 años, decían, no, ¿para qué me servís? Por suerte cada vez se va entendiendo más de que los medios los tenés que tener perfectos, hay que seguir haciéndolos todos, son necesarios pero no suficientes. Entonces ahí es donde interviene que el líder entienda, y que es como un mantra que yo vengo repitiendo, que el líder entienda que es el principal comunicador interno en una organización, y no es comunicador interno por lo que diga, básicamente por lo que hace. Entonces que entienda que él también, nosotros cuando damos por ejemplo workshops de comunicación interpersonal a líderes, realmente lo que están esperando es que les enseñen cómo decir las cosas. Y decimos, está bueno eso saberlo, pero en realidad tenés que entender que vos como comunicador lo que más proyectás es a través de tu práctica, con lo cual tenés que analizar qué puede estar significando lo que haces. Entonces, tener buena oratoria no necesariamente es ser buen comunicador. Pero ¿no? entonces hay que saber guiarlo, Sin duda. Hay que tener esa, digamos, esa especie de poder, ¿no? Porque el líder generalmente lo que ocurre es que se siente un todopoderoso y digamos, no solamente por un tema de ego, ¿no? Sino porque es lógico, ¿no? Al ser el centro de atención de toda la organización, los seres humanos de alguna otra manera, cuando tenemos eso, es algo que muy característico, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos precisamente para hacer aterrizar a ese líder y decirle, te necesitamos aquí, en el suelo, en el piso, con toda la gente, con el personal, haciéndote sentir, ¿no? Sobre todo porque también hay muchos que como han estado acostumbrados durante años a dirigir, le dicen al de finanzas haz esto, le dicen al de comercial haz esto, de pronto viene alguien de comunicación y le dice haz esto, ¿no? Que no necesariamente es algo que él conoce ni que pueda decir exactamente qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, de pronto también esa cultura, como tú dices, hace que sea difícil que alguien que siempre estaba acostumbrado durante años a decirle a la gente qué hacer, escuche a alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer él. Claro. Quizá hay una de las... Yo creo que hay como dos, hay muchas, ¿no? Pero por ahí 2 aristas que uno puede pensar sobre eso. Quizás lo que tenemos que hacer primero como comunicadores es justamente no decirle qué hacer al líder, sino preguntarle qué puede llegar a necesitar en materia de comunicación. ¿Hay algo en tu práctica cotidiana que vos creas que quizá mejorando la comunicación puedas alcanzarlo? Es decir, mostrarle al líder también que el objetivo no es que él sea un buen comunicador,
sino que ser buen comunicador es un paso intermedio para lograr sus objetivos. No tiene que trabajar para nosotros. Mi objetivo, siempre le decimos a los líderes, no es que vos te comuniques bien. Mi objetivo es que vos alcances tus objetivos. ¿Cómo? Dándote una herramienta más, que es la comunicación. Porque si vos te comunicas mejor, vas a ver que vas a poder lograr más objetivos. Ahora, claro, ahí uno tiene que ser muy herramental y darle cosas realmente muy prácticas que le sirvan. Y el otro punto, que yo creo que a veces también uno tiene que tener como precaución, es que no parezca que uno le está sumando tareas al líder. ¿Por qué? Porque cosa que nos ha pasado, ¿no? En intervenciones en organizaciones. Te dice el líder, mira, yo al área de comunicación interna no le pido que yo ocupe de las finanzas. Entonces, ¿ellos por qué me dicen que yo tengo que ocuparme de la comunicación interna y que yo soy el responsable? Porque yo a ellos no los hago responsables de las finanzas de la empresa. Entonces, a mí que no me tiren la responsabilidad, que ellos hagan comunicación interna. Yo estoy para otra cosa. Claro, porque ven como que uno les está sumando tareas. Entonces ahí uno tiene que ser muy inteligente y muy estratégico de ver cómo plantearlo para que entiendan que no es que me quiero desligar de responsabilidades, sino que quiero al revés, quiero asesorarte para que vos te luzcas, porque yo creo que el rol del comunicador, de mi perspectiva, tiene que ser un rol en las sombras. O sea, la empresa ni se tiene que enterar que hay un comunicador interno, los que se tienen que lucir son los líderes en la organización. Pasa lo mismo yo creo que por ejemplo en publicidad. Si yo estoy haciendo una publicidad de cualquier marca, la gente cuando ve la publicidad no tiene que ver a mi agencia de publicidad, tiene que ver a la marca y tiene que fidelizarse con la marca. Ni se tiene que enterar que hay una agencia de publicidad, ni tiene que sospechar que hay alguien que estuvo asesorando en cómo comunicar. Tiene que sentir que esa marca cuando habla, eso que dice, lo dice la marca naturalmente, no que hubo una estrategia detrás. Y creo que eso mismo puede pasar en la organización, de mostrarle al líder de que nosotros estamos a las sombras. Lo que hacemos es para que vos estés cada vez mejor posicionado. Acá, Carla Calle Lima nos pregunta, ¿no? Alejandro, ¿cómo demostramos que nuestras estrategias de comunicación ayudan a lograr los objetivos empresariales? ¿El uso de KPIs, objetivos SMART ayudan? Gracias por la respuesta. Gran pregunta, ¿no? Y yo, Carla, ¿no? Carla, ¿Se llama? Carla, a ver, yo lo que te preguntaría, ¿no? Si te tuviera aquí, y bueno, de hecho te tengo ahí virtualmente, es pensar en un elevator pitch, o sea, en un discurso que tenés que dar en 10 segundos en un ascensor. Te subís al ascensor, está el CEO o el gerente general al lado, están subiendo al ascensor y el gerente general o la gerenta general te mira y te dice, así que vos hacés comunicación interna. Contame qué fue lo más significativo que hiciste por mi empresa. Y tenés 10 segundos. Bueno, eso es lo que hay que repetir constantemente en una organización. No hablar de lo que hacemos, porque bueno, le digas, no, señor o señor, hice revistas internas, cartelera, ahora pasé todo el papel al digital, hice una red social interna, hice campaña, Family Day. No, no, no. ¿Qué lograste? O sea, dejar de hablar de lo que hacemos para pasar a hablar de lo que logramos. Entonces creo que ese es el discurso. Yo siempre invito a los comunicadores que, por ejemplo, todas las semanas, al llegar el viernes, se pregunten cuál fue el aporte que hicieron para la organización. No lo que hicieron para el área, no, ¿qué lograron para la organización? Porque esos son los mensajes que hay que repetir internamente, justamente para ganar capital político. ¿Qué es ganar capital político? Ganar capacidad de acción. Y por eso necesitas recursos y necesitas que el resto te respete. Pero por eso hay que enfocarse, yo creo, básicamente en demostrar concretamente qué logramos por la organización, dejar de decir lo que hacemos para pasar a decir lo que logramos. Mira, aquí Miguel Pérez nos pregunta, ¿cuál es el primer paso para iniciar en comunicación interna cuando uno ingresa a una organización? Si es diagnosticar, ¿cómo empezar? ¿Encuestas, entrevistas? Gracias. Bueno, yo creo que el diagnóstico sí, siempre está bueno como para empezar a trabajar. Y sí, yo creo que un diagnóstico es un buen punto de inicio, ¿no? Puede ser todas las formas de hacer diagnóstico. Una observación participante, una pregunta, un focus group, un análisis semiótico del espacio, un análisis de los contenidos, lo que a vos te parezca. Pero sí, yo creo que un diagnóstico está bien. Y yo creo que por ahí el primer paso, si uno crea un área de comunicación o uno es responsable de comunicación, el primer paso es saber venderse, en el buen sentido, o sea, demostrar para qué estamos en la organización y cuál es nuestro rol en la organización. A veces por ahí cuando algún comunicador interno se queja con justa razón de que no me valoran, no me entienden, no saben lo que hago, yo digo, bueno, a lo mejor el primer trabajo que tenías que hacer
no salió del todo bien, porque tu primer trabajo es comunicar lo que vos haces. Y que la empresa en un momento tendría que decir, qué suerte que estás vos acá. Porque no teníamos a alguien que ocupe este rol. Ahora entiendo para qué estás. Qué bueno que estás. Entonces yo diría que también, a la par de diagnosticar, que me parece muy bien la pregunta, sumaría la de venderse uno muy concretamente y que a todos le quede claro para qué estamos. Exacto. Bueno, tenemos acá una pregunta nuevamente de Hiroshi Lavado. Nos pregunta, Alejandro, si ya sabemos que los líderes comunican mucho más que la propia área de comunicación interna y el dueño del proceso es el área de recursos humanos que diseña los programas de liderazgo, ¿la solución la encuentras en un taller donde el jefe sepa cómo mejorar su comunicación? ¿Esto acaso ya no lo ha hecho recursos humanos? ¿Qué herramientas específicas recomiendas para mejorar el nivel de liderazgo en el día a día y no solo en una charla taller de un solo día? Bueno, la capacitación no es que esté mal, ni el entrenamiento es que esté mal, pero yo creo que una de las primeras cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando intervenimos en comunicación con líderes, puede parecer una obviedad, pero no es. Y es definir qué significa comunicarse bien en la empresa. Entonces, bueno, que un líder se comunique bien. Entonces, lo primero que hacemos es, nosotros lo llamamos como el manual de comunicación. No manual en el sentido de que sea una carpeta que la guardás ahí, sino manual en el sentido de que a vos te guíen la acción. Muchas veces cuando se entrenan a los líderes, me dice, bueno, el líder tiene que escuchar más. Lo voy a contar al revés. Nosotros damos un workshop para potenciar la comunicación. Le preguntamos a los líderes, bueno, ¿qué tiene que hacer alguien para comunicarse bien? Entonces los líderes o los jefes te dicen, tiene que escuchar al otro, tiene que ponerse en su lugar, tiene que mirar a los ojos, no tiene que ser prejuicioso, tiene que ser empático, tiene que ser justo, tiene que predicar con el ejemplo. Entonces uno anota. Cuando terminamos de anotar decimos, señores, señoras, acaba de terminar el workshop. ¿Quieren mejorar su comunicación? Hagan todo esto. Se te quedan mirando. Pero de verdad, uno ya sabe más o menos por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. El gran desafío es cómo logro que eso se vuelva operativo en una organización. Y pongo este pequeño ejemplo. Uno le puede decir a un líder, mira, yo necesito que escuches más. Pero ¿qué pasa si el líder te dice, mira, yo manejo 20 personas en mi equipo? Si yo escucho a cada uno 10 minutos por día, nada más 10 minutos, se me van 4 horas. Entonces cuando vos me pedís que escuche más, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Y ahí creo que nuestro desafío no solamente es el entrenamiento, sino que es la definición conceptual de lo que significa escuchar más, de lo que significa ponerse en el lugar del otro. Yo creo que es uno de los peores consejos que se pueden dar. ¿Por qué es un mal consejo? Pues yo siempre le digo al líder, mirá, si vos te pones en el lugar del otro, ¿cuál es el consejo que te estoy dando? Pues yo digo, no, mira, a él te voy a avisar, vos sos el director de recursos humanos. Te digo, ¿sabes qué? Mira, le tripliqué el sueldo y va a trabajar solamente un día por mes. ¿Y por qué hiciste eso? Porque me puse en su lugar. ¿Qué más lindo para él que ganar 3 veces más y trabajar un solo día? ¿Vos no me pediste que me ponga en su lugar? Bueno, me puse en su lugar y en su lugar me di cuenta que lo mejor es que tenga un sueldo 3 veces más alto. Entonces uno dice, ¿qué significa entonces ponerse en el lugar del otro? Entonces creo que hay, para ayudar al líder, creo que muchas veces hay como mucha frase, mucha literatura sobre comunicación que al tratar de bajarla a nivel operativo uno se da cuenta que tiene que reflexionar más sobre lo que realmente le está pidiendo. Entonces básicamente además de entrenar, que está muy bien, yo diría que hay que definir concretamente qué es lo que yo entiendo por una buena comunicación en mi empresa y concretamente en qué práctica se tiene que visualizar eso. Porque si no el gran problema es que tenemos frases que están muy bien, el líder tiene que escuchar, tiene que ser empático, predicar con el ejemplo, ponerse en el lugar del otro, usar el mismo código, tiene que ser proactivo, empowerment, engagement, y concretamente qué es lo que tengo que hacer. Y eso es un trabajo que yo creo que los comunicadores internos podemos ayudar, en saber qué es lo que decimos cuando estamos hablando de algo. ¿Por qué? Porque el sentido no está en la palabra, está en la persona. Entonces hay que trabajar sobre ese sentido. Nadia Castro nos dice... me gustó esto, preguntarnos todas las semanas cuál fue el aporte que logramos como comunicación interna de la organización. De esta manera empezamos a ganar terreno político. Lo que decías tú, marketearnos, ¿no es cierto? Marketearnos un poco, marketear la chamba que hace el comunicador. Es como rayar la cancha también. De acuerdo, completamente de acuerdo. Estamos culminando, nos quedan un par de minutos. Agradecemos desde ya a todas las personas que nos han estado escribiendo, a todos los que nos han estado siguiendo.
Como saben, la comunidad Dialog siempre lo que busca es compartir comunicación interna, conversar sobre comunicación interna, hacer sentir lo estratégico que puede ser cada vez más la comunicación interna. Y finalmente, quiero dejarlos con una última pregunta, reflexión, no sé, acerca de las personas, ¿no? Tú decías, Alejandro, que hay que saber interpretar lo que se dice y lo que no se dice en una organización. Y muchas veces nos ocurre que en una organización, cuando los resultados numéricos no se dan, se le echa la culpa a la coyuntura económica, ¿no? O que algo no está caminando bien. Y no interpretamos qué está pasando con las personas, qué está pasando con el equipo de ventas. Un comunicador también puede entrar ahí. Un comunicador también, recursos humanos, por supuesto, pero un comunicador también tiene que saber interpretar qué está pasando. ¿Qué está ocurriendo con el clima de la empresa? ¿Por qué no se están dando los números? ¿Por qué el vendedor estrella ya no es el vendedor estrella? ¿Qué ha pasado? Entonces, sí, es muy importante. Entonces el líder escucha. Cuando decimos que el líder escucha, no necesariamente es porque escucha a alguien que se sienta a conversar, sino porque está interpretando lo que ocurre en una organización. Y no solamente interpretando una coyuntura externa, sino también una coyuntura interna. Y ahí los comunicadores tenemos un bonito trabajo de ir y acompañar. No sé qué opinas. Y de hecho que también hay una trampa ahí, ¿no? Porque, digamos, para poder hacer esta escucha, es tarea del comunicador interno conocer otros indicadores de la organización, porque también si uno simplemente se queda dentro de su zona de confort, ¿no? Que son pues los canales, etcétera, pero tampoco conoce cuáles los indicadores por los cuales se mueve la organización, ¿cómo podría escuchar si no puede descifrar eso que está sonando, ¿no? Sí, coincido. Yo creo que la comunicación interna es demasiado compleja para que sea solo una tarea de un comunicador. A mí, y mira, les voy a contar algo que es interesante y que les puede interesar mucho también a los que están viendo. Yo estoy armando con todo el equipo de la agencia un festival que se va a llamar C-Fest, que es un festival de innovación y comunicación. ¿Y por qué nace este festival? Porque a mí muchas veces me preguntan, ¿qué libro de comunicación me recomendás? Y yo digo, mira, la verdad que hay un montón. Y le digo, la verdad que yo como comunicador no leo muchos libros de comunicación, no porque ya sepa mucho, no, para nada, sino porque yo siento de que ya me nutrí bastante de comunicación. Yo hace muchos años que leo muy poco de comunicación, leo de otras cosas que me nutren como comunicador. Entonces, eso yo creo que es una de las líneas, como vos bien decías, tener una capacidad de lectura de la organización a nivel macro, y por eso el CIFES que estamos armando va a ser un festival donde los que van a venir a hablar no son comunicadores internos, sino que es gente que habla de otras cosas, que tiene otro expertise y que a uno lo nutren como comunicador interno. Alguien especialista en gamificación, alguien especialista en imagen de marca, alguien especialista en insight, alguien especialista en UX, alguien especialista en arquitectura, yo creo alguien especialista en arte, en curaduría de arte. Todos ellos yo creo que son, desde luego, de otras áreas, pero que al comunicador interno lo nutren para hacer mejor su trabajo, porque creo que nosotros nos nutrimos mucho justamente de lo que vos decías, de tener otros indicadores. Entonces, por eso yo creo que, para mí el comunicador interno tiene que ser una de las personas más cultas dentro de una organización. Culta no en el sentido de cultura clásica, de que escucha música clásica y va. No. Culta en el sentido de que tiene que tener un manejo de código muy amplio y una capacidad de lectura muy amplia de lo que está pasando. Y creo que el único modo de lograr eso es nutriéndose de personas muy diferentes. Por eso este festival de comunicación interna, y aparte va a ser un festival porque va a haber música, DJ, va a haber bebida, va a haber un clima de fiesta, va a ser algo pensando la innovación en la comunicación, justamente porque nos tenemos que nutrir de gente que no viene necesariamente de la comunicación interna para tener esta capacidad de lectura organizacional que trascienda lo clásico en la comunicación. Acá quiero hacer un paréntesis, quiero pedirles por favor que manden un saludo a todo el curso de comunicación interna del UPC, donde la profesora Grisel Chávez está transmitiendo este vivo a todos sus alumnos. Gran saludo a todos los alumnos de la UPC. Yo les quiero decir algo. Muy bien, estudien comunicación interna. Yo creo que las empresas cada vez más van a necesitar comunicadores internos, así que felicitaciones, sigan adelante y espero que este espacio de diálogos también les sirva como algo, como un incentivo para seguir estudiando la comunicación interna. Gracias, Grisel, por seguirnos. Bueno, y gracias a toda Latinoamérica por seguirnos. Tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a Alejandro, Aldo,
y por supuesto al equipo de UX Brand, ¿no? UX Brand, a Marlene Curi y a todo su equipo, la verdad que un trabajo a uno, como siempre. Ellos son los que se han encargado de producir este Facebook Live. Y a toda la comunidad de Dialogус, decirles que en mayo tenemos un nuevo debate de comunicación interna, pronto lo vamos a anunciar, ya tenemos al moderador o a la moderadora, vamos a hablar sobre transformación, otro tema que también está muy en boga, que se está hablando bastante y que ya algunas organizaciones están llevando a cabo, ¿no? Por mi parte, agradecerles a todos. Alejandro, por favor, las cámaras para que se despidan. Aldo también, por favor. Listo. Bueno, gracias a todos por vernos, gracias por sus preguntas. Este espacio de Dialogus siempre, como parte de la filosofía de Dialogus, es conversar, dialogar, intercambiar ideas e empezar a construir conocimiento, ¿no? Sobre todo en este tema de comunicación interna, que es tan necesario para las empresas que hoy en día se mueven en un ambiente de negocios muy cambiante, ¿no? Gracias a todos por seguirnos. Saludo y con la B de la victoria siempre. ¿Cuándo vas a estar? ¿Dónde es tu próximo país? Ahora mañana estoy viajando para Ecuador para dar el workshop en Quito y luego vamos a hacer un workshop en Guayaquil, luego en Bogotá, Cali, Medellín, luego vamos a estar en Coca-Cola México trabajando allí y quizá unos días vaya para Guatemala y a lo mejor quizá también en Cuba y luego ya regresamos a Buenos Aires, pues bueno, hay que volver a la patria también. En un momento. A ver el mundial. Perfecto. Vamos a ver el mundial. Acá de todas maneras lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos Sí, todavía. Muy bien, quería comunicar que todos tengan unas muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.